vengo a compartir. Siempre digo compartir porque lo que formamos en esta comunidad latinoamericana, entre amigos, investigadores, especialistas en e-learning, es un compartir. Y lo que hoy conversamos aquí, lo que hoy compartimos cada uno de los especialistas, mañana ya quizás no será. Porque la sociedad del conocimiento, la tecnología evoluciona de tal manera que mientras nosotros estamos investigando hoy día en nuevas metodologías, como lo han conversado los ponentes que me han antecedido, definitivamente hay que estar permanentemente evolucionando en estas tendencias, porque escribimos hoy y mañana ya no es. Y algo muy importante de lo que quiero partir también, todo aquello que proponemos, que investigamos, debemos de publicar. Si no lo publicamos, no vamos dejando huella, como siempre comento, no vamos dejando un camino para que las nuevas generaciones, que quizás ya nosotros de repente no estemos, ellos puedan continuar con esta tarea tan importante que es la educación, pero velar por la calidad de la educación. Cuando nosotros hablamos de educación disruptiva, y también voy a enfocar hoy día un poco acerca de la conectividad y lo que es un docente 4.0, que ya lo han compartido Antonio, Dieter y mis compañeros en estas conferencias, tenemos nosotros un pequeño gran proceso. ¿Por qué digo un pequeño gran proceso? Porque para llegar a lo que ahora llamamos disrupción, hemos pasado por etapas de innovación, hemos pasado por etapas de necesidad de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, como ya lo estamos viendo. Partimos de una idea que años atrás, ¿no? Recuerdo cuando era muy pequeñita, siempre decían en mi país, en Perú, ¿no? El analfabetismo ha subido, ¿no? Ha bajado tal porcentaje, pero se hablaba de analfabetismo porque no sabían leer y escribir. En mi país el idioma, aparte del español, es el quechua, y dentro de la sociedad del conocimiento allá era un gran porcentaje de quechua hablantes, y lograr esa, digamos, subir ese nivel en cuanto al idioma, al español, fue un largo proceso durante la reforma educativa. Luego pasaron los años y ya no solamente escuchaba yo ya muy pequeñita, sino ya más grande, que no eran solamente analfabetos los que no sabían leer y escribir en las zonas rurales, sino que ya escuchábamos que eran aquellos que no sabían un idioma. Y bueno, en las universidades, como en Latinoamérica, dijeron que cada carrera, bachiller, por ejemplo en mi país, bachiller, un idioma, tesis, título, segundo idioma, grado de magíster, tercer idioma, grado de doctor, cuarto idioma, postdoctoral, quinto idioma. Entonces, idiomas era un requisito en algún momento, pero también el tiempo fue cambiando y luego tampoco fue la necesidad, sino que pasó a ser la tecnología. En algún momento dijeron, el que no maneja tecnología, profesores, recuerdo el año 1980, yo estaba en la universidad, si no me equivoco, no, todavía no, desde el 87, pero ya se hablaba de tecnología. Luego, como lo han comentado mis colegas, se comenzó a hablar de una laptop por niño. En toda Latinoamérica los presidentes se tomaban la foto con la laptop. Ese era, ¿no?, el requisito para la candidatura, y muchos de ellos lograron así. Pero la tecnología no solo fue ya la necesidad para salir de este grupo de analfabetismo. Ahora ya se habla más allá de ello, porque la tecnología es un apoyo, un complemento. Lo esencial es el ser humano, como ya lo abordaré luego. Hablamos ahora de aprender a desaprender para reaprender, y que ya eso recae en la responsabilidad de cada uno de nosotros. El reaprender permanentemente nuevos modelos, nuevas estrategias, nuevas propuestas. En este entorno analizamos nuestro día a día y decimos, pero ¿cómo puedo yo desaprender? ¿Qué puedo hacer para desaprender? Si yo trabajo en un entorno virtual, yo trabajo presencial, tengo la suerte, digo, haber pasado primero por todas las etapas de la enseñanza, desde los niños de 7 años, cuando llegaban al colegio y se les caían los dientes, decían, mis, un diente, ¿no?, y sangre, y ahora pues en el doctorado con personas de 60, 70 años, pero igual la suerte de enseñar en todas las modalidades, virtual, semipresencial y presencial, y en todas encontramos esta problemática. Llegamos al salón de clases, sea un LMS, en entorno virtual, o presencial, o semipresencial, y muchas veces nosotros solo vemos a las personas que están aquí. No vemos más allá, y ahí lo que comentaba, por ejemplo, Dieter, de la empatía. Es decir, no nos ponemos en el lugar del estudiante, qué está pensando, qué quiere, qué espera, ¿no? Y los estudiantes de esta época son muy diferentes a lo como fuimos nosotros. Nosotros estábamos en aquella época, recuerdo mucho, en Lima, la biblioteca, en el centro, quienes conocen Perú,
1 hora desde mi casa, yo vivo por Miraflores, Surquillo, hasta el centro de Lima. Y llegabas con tu carnet físico, a recoger un libro. Hacías una cola de 1 cuadra y cuando llegabas ya no había libro, porque el tercer ejemplar se lo había llevado algún joven. Y esa época fue de nosotros, como siempre le digo a mis alumnos. Ahora ellos tienen todo aquí. Nosotros no tenemos que darle información a los estudiantes. Los profesores no estamos para brindar información. La información la encuentran ellos y más actualizada aquí en un dispositivo, en Google. Nosotros tenemos que promover y desarrollar competencias, habilidades, lograr que ellos sean creativos, innovadores. Mucho hablo siempre de los semilleros de los investigadores, es decir, despertar la curiosidad en los estudiantes, desde pequeñitos, para que no pase lo que sucede, por ejemplo en Perú y quizás en algún país latinoamericano también. Llegan a pregrado, pasando de la secundaria, y hay un divorcio. Los estudiantes de secundaria y pasan a la universidad y hay un desfase. Creo que hay 1 año que hay que prepararlos para que realmente pasen a la universidad. Igual hay un desfase entre pregrado y posgrado. Muchas veces en posgrado dicen, doctora, ¿y qué es APA? Entonces es complejo y estamos en posgrado. Entonces, para nosotros poder analizar y contextualizar, es importante ser empáticos, tratar de conocer qué hay más allá de cada estudiante y de cada contexto. ¿Qué es aquello que no estoy viendo? ¿Para qué? Para poder abandonar esta zona que yo llamo de comodidad intelectual. Muchas veces en el tema de marketing se llama la zona de confort, pero yo lo llamo una zona de comodidad intelectual en el entorno académico, porque son aquellos profesores que no son como nosotros, que estamos involucrados en un congreso, participando, con tecnología, con muchos aspectos diferentes. Son aquellos profesores que todavía hay en esas universidades dinosaurios, por ahí como lo compartió Dieter, que hay también docentes dinosaurios. En mi país se dice son dinosaurios, aquellos doctores que son doctores, por supuesto, igual que yo, pero que no quieren cambiar los modelos pedagógicos. Están acostumbrados a que su modelo duró 20 años y tiene que ser ese modelo. O profesores que dicen que la sesión debe ser ABC y no saben por qué, pero quieren que siga siendo ABC. No tienen un porqué. Y cuando uno quiere hacer cosas diferentes, dicen, pero ¿por qué? O sea, no, te puedes equivocar. O a veces la tildan a uno, no, hasta de loco, ¿no? Pero siempre digo, aquellos grandes cambios en la historia han sido proyectos de personas que hicieron cosas diferentes. Entonces, abandonar esta zona de comodidad intelectual es importantísimo. Como aquí, en esta imagen, romper este statu quo de proceso educativo, este pececito, ¿no? Estamos nosotros en esta pecera cómodos todos los días de 8 a 6 de la tarde en una oficina, trabajando, y no nos va mal, estamos muy bien, pero nos cuesta abandonar y salir a otro espacio, porque en ese espacio quizás tenemos temor de que el agua puede estar envenenada, puede estar, de repente no hay agua, o puede ser un espacio peligroso, pero es allí el reto y la responsabilidad de nosotros de tener que abordar eso que es diferente, eso que es nuevo. ¿Y vamos a correr riesgos? Sí, definitivamente sí. Y posiblemente nos equivoquemos, por supuesto, y qué bien que nos equivoquemos, porque de ese error, de esa equivocación vamos a aprender y vamos a generar nuevos procesos. A lo largo de mi experiencia he gestionado, he trabajado en aula, virtual, presencial, y siempre he tratado de hacer cosas diferentes. Y cuando he logrado proyectos, wow, que pensaron que no, dijeron qué bien, pero cuando uno se equivoca dicen, uy no, te equivocaste. Pero de ese aprendizaje aprendí para la próxima vez hacerlo mucho mejor. Y es importantísimo que asumamos esos roles de poder, sí, equivocarnos. Y aquí con esta imagen que digo educación disruptiva, partí yo de aprender a desaprender para reaprender. Pero de la disrupción en sí, como dice aquí, transitar por caminos donde no habíamos caminado antes. Pero, ¿qué es la disrupción en sí con pocas palabras? Nosotros usualmente estamos acostumbrados a que un proceso vaya mejorando gradualmente, ¿no? Voy innovando. Pero cuando de un momento a otro cambio totalmente, abruptamente, un proceso y deja de ser como fue para hacer algo diferente y de manera básica, porque cuando pasamos a un tema de disrupción, el primer producto no va a ser el perfecto, el primer producto va a ser de baja calidad y poco a poco, gradualmente va a ir mejorando con las experiencias. Eso es la disrupción. Un ejemplo puede ser cuando existían antes las famosas cámaras Kodak.
¿no? Recordamos, ¿no?, el rollo, que uno tenía un rollo y tenías 12 tomas en tu cámara y tomaba fotografías. Las fotografías hasta ese momento eran muy buenas, las llevabas a revelar una semana y las recogías. Pero luego, de un momento a otro, aparecieron, ¿qué cosa? Los móviles. Y comenzaron a tomar fotografías, no de la calidad que ahora toman espectaculares, sino que comenzaron a tomar fotografías de una calidad básica, que se veía medio nublado. Mejor eran las que sacábamos en papelito, impresas, definitivamente. Pero llegó el móvil. ¿Y qué pasó con Kodak? Desapareció. Desapareció del mercado. Y estos dispositivos fueron mejorando gradualmente hasta llegar a lo que es ahora. Ese es un ejemplo de disrupción educativa. Es gradual el proceso, la mejora va poco a poco. Romper esos paradigmas, como vemos aquí, es parte de nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que asumir ese rol. Los responsables, los que nos dedicamos a la educación, a la docencia, a la investigación en estos roles. Para ello nosotros tenemos que, como mencioné, tratar de romper esa tradición, tratar de hacer temas, propuestas que rompan los esquemas usuales, tradicionales, y sobre todo cuando hablamos nosotros de disrupción también hablamos de la gestión educativa. Cuando se hace gestión muchas veces tenemos una valla porque queremos nosotros avanzar, ¿no?, y muchas veces no hay apoyo. Pero es importante que nosotros podamos aplicar y realizar propuestas. Y de esas propuestas, y si apuestan por nosotros, allí gradualmente se puede ir mejorando. Alguna de las características más importantes es que este proceso nos va a llevar a un cambio gradual, paulatino. Otro muy importante es que definitivamente la sociedad del conocimiento ha evolucionado de tal manera que actualmente lo que se establece o se define en un día, al día siguiente evoluciona y cambia permanentemente. Como vemos aquí en esta imagen, muchas veces tenemos, ¿no?, una costumbre tradicional de las sesiones de clase, ya sean virtuales, presenciales, en línea, y cómo lo estamos haciendo. Proponer. Muchas veces me dicen, en mi universidad, en mi colegio, no me permiten hacer cosas diferentes, doctora, porque al día siguiente me gozan. Así me lo han dicho muchas veces y suele pasar. O me dicen, ya usted dejó el cargo porque usted ha hecho algo que no estaba estipulado. Entonces, qué complejo, qué difícil es asumir esa responsabilidad. Por eso necesitamos líderes que gestionen con una visión diferente. Y para eso tenemos que nosotros formar a esos líderes, ayudarlos a encaminarse a estos estudiantes que tenemos en pregrado, en posgrado, para que ellos tengan una visión diferente de lo que es la educación. Personalmente yo no tomo exámenes. Y cuando siempre trabajo, digo, yo no tomo exámenes y asumen mi posición. Yo considero que los exámenes son repetitivos y simplemente es, ¿no?, un aspecto que ya debe dejarse de lado, sino que deben ser más prácticos, investigaciones, propuestas. Y eso es lo que yo trabajo con los estudiantes, eminentemente prácticos. Y luego, cuando ya vemos los resultados, realmente son mucho más alentadores. Hacer cosas diferentes. Y en esta época en la que nosotros hablamos de esta sociedad conectada, hay dos enfoques de esta conectividad. La primera, cuando hablamos nosotros de este conectivismo ahora de George Siemens. George Siemens, que tuve la suerte de conocer en el 2012, cuando en la universidad donde me formé, la Universidad San Martín, cumplía bodas de oro y lo invitamos a dar una conferencia magistral. En ese momento era el boom, el año de los MOOC, 2012. Y por supuesto yo estuve en primera fila con mi tarjeta de invitada para escuchar la conferencia, porque George Siemens en ese momento para mí era, ¿no?, y estaba en una referencia dentro de mi doctorado. Esa experiencia fue realmente muy interesante para ese momento. Inclusive ahora, como lo comentaba la doctora María Esther Cabral, inclusive ahora, si hablamos de conectivismo, hablamos de MOOC, algunos quizás todavía no los ubican en ese contexto de la innovación. Y aquí estoy hablando del año 2012, cuando George Siemens habla de las conexiones. ¿Qué son estas conexiones? Como menciona aquí, esta imagen nos dice, esos nodos de aprendizaje que estamos conectados aquí, por ejemplo, en esta sala, todo este grupo de investigadores, de expertos, somos cada uno de estos nodos que vamos compartiendo, estamos grabando, estamos tomando fotos, estamos compartiendo a través de las redes. Si no compartimos lo que hacemos, lo que
abordamos no existe. Esta época ya no es de la época en la que se acuerdan cuando íbamos a la universidad, profesor, ¿me puede pasar su presentación? No, está con 7 llaves y con 10 claves. Pero profesor, no, todo es. Ahora simplemente uno lo comparte en las conferencias, como muchos de ustedes, las dejo en la laptop, las comparto en las redes, porque es de la comunidad, es de la colectividad. Es una época del conectivismo. Ya no podemos cerrarnos, sino al contrario, crecer en comunidades, como por ejemplo en este congreso, estamos formando parte de 24 expositores de 13 países. Y los 24 siempre estamos conectados, por eso es que estamos formando parte de este primer congreso tan interesante y compartimos, y ese compartir del conectivismo es lo que nos ha permitido el éxito de este congreso. Si no, cada uno hubiese guardado bajo 7 llaves, como aquella época nuestros profesores de antaño, sus presentaciones, sus investigaciones y más. Entonces, George Siemens nos habla de estas conexiones, de este entorno de aprendizaje en el que debemos nosotros estar conectados por diferentes entornos, no solo las redes, las investigaciones y más. Y existen 5 principios que quiero destacar aquí. El primero que nos dice el conectivismo es la diversidad de opiniones. Todo el proceso académico debe partir de la colectividad, no de una sola persona. Por ello es que hay muchas personas cuando gestionan y dicen debe ser así, ya partimos de una idea errada. Debe ser en consenso con los directores, los profesores, inclusive los estudiantes, porque ellos son muy críticos y nos ayudan a tomar decisiones. Segundo, es un proceso de conectar nodos, conectar ideas importantes entre todos. Tercero, ya ahora hablamos de tecnología, de redes, y ya no solamente el aprendizaje puede decirse que está entre el docente y el estudiante. De por medio está todo lo que es el smartphone, la tecnología que nos ayuda, ya no reside solo en la parte humana, sino en dispositivos no humanos. Alimentar estas conexiones, ¿cómo las alimentamos? Compartiendo y participando en congresos, en conferencias, en MOOCs, como veremos luego en un momento, y otras estrategias que nos permiten estar conectados. Y sobre todo que es una actividad colaborativa, en un entorno en el que todos, docentes, estudiantes, comunidad, inclusive padres de familia, por no mencionar algunas aplicaciones, queremos crear un aula virtual, por ejemplo, con Edmodo, matriculamos al docente, al profesor, a los colegas, y que todos estén integrados, porque muchas veces los padres dicen, pero mi hijo está en un smartphone estudiando, o sea, no lo pueden creer. Entonces, para que ellos puedan comprender, necesitamos involucrarlos, involucrar también. Es complejo, sí, porque muchas veces desde pequeños, a veces, la familia no se acerca tanto a la educación, pero es importante. Y dentro de este entorno conectado, como mencioné, hablamos de los MOOC. George Siemens, aparte de ser el padre del conectivismo, es uno de los pioneros de los MOOC, los cursos masivos gratuitos en línea. Muchas veces los docentes tienen resistencia al cambio para hacer cosas diferentes. Y muchas veces dicen, ay, yo no me puedo capacitar porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo. Pero quizás hay desconocimiento. Una alternativa, que comento mucho, siempre son los MOOC. Tuve la suerte, por el año 2012, después de haber conocido a George Siemens y conversar con él, de poder haber creado el primer MOOC en el Perú, en la universidad donde me formé, en la Universidad San Martín, y fue el tercer MOOC en Latinoamérica. Fue una experiencia a ojos cerrados, decidimos hacerlo. ¿Cómo se hace? Nadie sabía cómo se hacía el MOOC. Los había llevado 100 por ser, y me encantaban en inglés, porque no habían en español todavía. Pero vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Y formamos un equipo muy sólido de 6 personas que les dije quién acompaña, y con diseñadores, equipo multimedia y una pedagoga, un ingeniero, lo creamos. Esa experiencia considero que fue muy valiosa porque tuvimos más de 34.000 estudiantes en 5 versiones y 54 países. ¿Qué nos llevó a poder conocer, identificar y a promover los MOOC? ¿Qué es la opción, la oportunidad que muchas veces los profesionales y los no profesionales tienen para actualizarse y desconocen? Pueden ellos certificarse, pero es importante mencionar que los MOOC tienen una metodología específica. Muchas veces dicen, pero ¿cómo usted tuvo 15.000 estudiantes en una versión, 20.000 en otra? Necesitamos metodología, evaluación entre pares. O sea, el profesor está simplemente
como orientando desde la parte macro, porque es el experto que ha creado pequeños micro videos que son pastillas de no más de 5 minutos. Grabamos muchos videitos y luego de allí, ¿cuál fue el tema? En ese momento, 2012, estrategias digitales para el docente virtual. 2012. Entonces, en esa época vimos esa falencia y actualmente, si contextualizo Perú, todavía hay esa falencia. Han pasado ya cuántos años y aún no se ha superado. Entonces son necesidades que se pueden suplir con una de estas alternativas. Estas pequeñas pastillas, estos microvideos, esta evaluación entre pares, esta autoevaluación nos ayuda a que podamos identificar que nosotros tenemos que tener mucha autodisciplina. ¿Quiénes culminan los MOOC? Un 10% de latinoamericanos versus un 15% de europeos. ¿Por qué hay mayor porcentaje de europeos? Por la autodisciplina. Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, reconozco por lo menos sí en el Perú, a que el estudiante le diga, tienes un foro, tienes tarea, no te olvides que hay videoconferencia. Entonces a los recordatorios, y los MOOC dependen mucho de la autodisciplina de cada uno de nosotros. Tengo actividad, agendar y yo misma crear mis recordatorios. Entonces por eso es que el porcentaje es menor a el éxito que tuvo en Europa, pero es una opción y una alternativa para actualizarse, sin necesidad de que voy a obtener un grado de doctor, de magíster, sino que la formación de necesidad continua de estar a la vanguardia. Son diferentes temas que siempre comento, tienen desde cómo preparar un pisco sour hasta algoritmos, o sea, de todo tipo, hasta aquellos que dicen, uy, pero yo ¿qué puedo? De todo. Por supuesto, y comida peruana. ¿Por qué menciono aquí los MOOC? Hablábamos de empatía, hablábamos de motivación, y es algo muy importante. El ser humano, siempre cuando llego a las clases le digo, chicos, muéstrenme la amígdala, y todos, ¿qué es lo que hacen? Se cogen acá. Yo le digo, esa no es la amígdala, esta no estoy hablando de su garganta, estoy hablando de la que está acá. ¿No? Esa que tiene forma de avellanita, y que hablamos aquí de neuroeducación, neurociencia, cuando ya el estudiante está motivado, la amígdala se activa. Es como después nosotros de un almuerzo estamos medio desmotivados, ¿no? Tenemos que movernos un poquito para motivarnos. Entonces, el docente tiene que tratar de llegar al estudiante, motivarlo y despertar esa amígdala, que genere, ¿para qué? Para que pueda ser empático, identificar, y ahí viene el tema de la motivación. ¿Cómo puedo motivar al estudiante? Presencialmente, cuando el estudiante es algo bueno, le digo, Nelly, felicitaciones, la abrazo, la beso. Yo con mis alumnos eso, soy muy dinámica. Pero cuando es virtual, ¿qué hago? Una carita feliz, una manita alzada, o le grabo un videíto, lo subo a YouTube, le digo, te felicito, me encantó tu trabajo, carita feliz. Y eso los motiva. O sea, tenemos que tratar de ser empáticos, estar conectados con ellos, no podemos ser rígidos. Y toma tiempo, sí. Ahora, por allí siempre me preguntan, doctora, ¿la educación virtual, la educación presencial? No, en Latinoamérica se cree, de manera equivocada, que la educación virtual es de baja calidad y que la mejor es la presencial. Y siempre digo que es al contrario para quienes, que creo que todos están aquí, han tenido la oportunidad de enseñar virtualmente. Es más trabajo para el docente y más trabajo para el estudiante. Calificar foros, retroalimentar permanentemente, la videoconferencia, la tarea, usar las rúbricas. Ahí están cada uno de mis colegas doctores aquí que me acompañan, que me han acompañado muchos años en este proceso. Definitivamente la educación virtual es una gran responsabilidad y hay que tener mucha disciplina como tutor y el estudiante también. Entonces no es ese mito famoso de que solo la presencial, ¿no? Tiene realmente una complejidad cuando realmente se hace educación virtual y no lo que llamamos a veces educación a distancia, que es otro tema de conferencia. Motivación. ¿Por qué hablamos de los MOOC y la motivación? Los badges, las insignias. Todas las plataformas, todos los LMS tienen la opción de crear insignias y muchas veces las universidades no tienen insignias en sus cursos y es muy sencillo. Hasta Moodle, que es la más usual en el mundo, tiene para crear las insignias. Los MOOC nos permiten que cuando culminamos el 75% del curso podemos lograr descargar nuestros badges o nuestras insignias. Y en la comunidad de Mozilla es que somos expertos en e-learning, ahí nos certificamos, y para nosotros que estamos en el ámbito de e-learning, eso es válido. Claro, los tradicionales te dicen, trae tu CV de 5 kilos. Yo, menos mal, gracias a Dios, los últimos casi 10 años no presento CV físico.
ya me conocen en el entorno y solo ven mis credenciales en línea. Eso es a lo que debemos llegar, ya no a, ¿no? Ya saben que eres doctor, eres experto, pero ahora, ¿qué estás haciendo en el día a día? Porque permanentemente, o sea, no nos podemos quedar con el doctorado, el postdoctorado, sino seguir todos los días investigando, apostando por cosas diferentes. Si no, nos vamos a quedar obsoletos, así tengamos los grados que tengamos. Luego, un certificado de participación. Terminamos el 75% y aparte del BASH podemos descargar un certificado digital, como el que nuestros estudiantes del Congreso van a recibir, por ejemplo. El tercer nivel, muchas veces dice, ¿qué pasó con el tiempo que los MOOC se desvirtualizaron? Así es. Ahora dicen $20, 30 euros. ¿Qué pasó? En algún momento, y eso es por las universidades dinosaurio, vuelvo nuevamente, a los alumnos le dicen, o a los profesores, tiene que traerme el certificado físico. Si usted no lo trae físico, no vale. O sea que todos los ponentes aquí van a traer su certificado físico y digital, no se preocupen. ¿Por qué? Porque en las universidades le dicen el digital no, para mí no. O sea, porque esos son universidades o instituciones que no reconocen la tecnología, la modernidad, la disrupción, la innovación. Y eso pasó con los MOOC. Muchas veces solicitaban, y yo tengo el BASH, tengo el certificado digital, pero a mí me piden en la universidad físico. Entonces, ahí es cuando comienzan Coursera, Myriad, edX, la UNED de España y todas a generar un costo y le dicen, muy bien, Antonio, tú quieres tu certificado también físico, te va a costar 30 euros. Y ahí comenzó a desvirtualizarse el origen de los MOOC, que en esencia es que nos capacitemos, nos organicemos sin ningún costo, totalmente en línea, gratuito, y es una opción más. Pero ese es el proceso, porque a mí siempre me están cobrando. Allí ese es el punto por el cual dio un pequeño cambio. Y cuando hablamos nosotros de BASH, de insignias, pues aquí estamos hablando de gamificación. BASH, insignias, motivación. Pero muchas veces decimos gamificación, ¿cómo entiendo? Hablando contextualizadamente, como decía la doctora María Esther, la innovación contextualizada en nuestros países, ¿no? Porque nosotros sí manejamos mucho la gamificación, pero en algunas regiones de nuestros países latinoamericanos aún le dicen gamificación y le dicen, ¿qué es eso? Gamificación, siempre digo, recuerdo, cuando éramos pequeños nosotros aprendimos muchas veces de cosas jugando. Yo recuerdo mucho a mi profesora de inglés, que cuando llegábamos a clase, teníamos que recibirla. Good morning, Miss Marixa, good morning, how are you? Y hacemos como locos, ¿sabes? Clic, clic. Miren la edad que tengo y me sigo acordando, porque aprendí jugando. Ahí está la estrategia. Cuando nosotros aprendemos jugando, ahí hablamos de gamificación, solo que ahora pues la gamificación se traslada a través del juego y mediada también con la tecnología, definitivamente, pero la base está en el aprendizaje lúdico. Y si recordamos, esos momentos fueron significativos y nos remitimos al constructivismo, pero ya no hablamos solo de constructivismo, estamos hablando ahora de conectivismo, que nos trae los MOOC y a su vez los BASH, y los BASH la gamificación, una sociedad conectada. Gamificamos. Pero, ¿qué es una insignia o un BASH? Pues cada uno de nosotros podemos crear insignias o BASH en nuestras plataformas, compartirlas en WhatsApp, compartirlas en las redes sociales, compartirlos en LMS, compartirlos en correo, en cualquier entorno. Inclusive, recuerdo que en una conferencia que estaba en México, una profesora me dice, y yo puedo imprimir mis BASH, los puedo plastificar, una profesora inicial, los puedo plastificar y se los puedo regalar a mis alumnos. Le digo, profesor, usted es libre, creativa. Si usted ve que así le resulta imprimir sus BASH a colores, plastificarlo y entregarlos a los niños porque no quieren solo digital, entréguelo, pero denles algo que los motive. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, yo recuerdo mucho que cuando veníamos al colegio, que nos ponían una carita feliz cuando hacíamos algo bueno, ¿no? Yo no estaba contenta, feliz, llegabas a casa y decías, mira, tengo mi carita feliz. Ahora mismo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y ellos llegaban a casa con su loncherita y me decían, tía, mi carita feliz. Me dieron chocolate, para su chocolate. Pero ellos llegaban motivados porque habían logrado alguna meta, habían hecho bien una tarea. Entonces, eso es una insignia, pero en el entorno virtual. Ahora nosotros podemos crearlas el color por niveles, ¿no? Siempre recomiendo cada color un nivel para que vean, por ejemplo, terminaste el nivel 1 del MOOC o de alguna actividad, color azul. Nivel 2, color amarillo. Nivel 3, color rojo. Y además de ello, podemos crearlas
promover la creatividad con los estudiantes, hacer un concurso con los chicos de pregrado, de posgrado o pequeños. ¿Quién crea el mejor badge o la mejor insignia? Y promover que lo compartan por WhatsApp, es decir, motivarlos. Desde la época antigua, si recuerdan las Olimpiadas, las medallas, los trofeos, o sea, siempre se ha entregado un distintivo. Nosotros mismos, cuando terminamos el colegio, nuestro diploma, nuestra medallita, y contento toda la familia con la foto. Cuando terminamos el bachiller o la licenciatura, diploma, toga, medalla. Cuando todos los grados que hemos estudiado siempre hay un distintivo. Entonces, ahí estamos motivando, ahí estamos entregando un badge en diferentes entornos, pero con características específicas. Y tenemos espacios como, por ejemplo, conocerlos ustedes, Open Badge, donde se puede crear y exportar los badges y compartirlos con los estudiantes, con los colegas, crearlos con el logo de la universidad, crearlos con diferentes distintivos. Entonces, promover también una forma de motivación para que los estudiantes puedan tener un entorno diferente en su aprendizaje. Ahí vemos que el logro, la motivación, el estímulo que nos va a promover cada uno de estos distintivos. Y cuando nosotros hablamos de esta sociedad del conocimiento, el mundo docente 4.0, es importante, después de haber revisado las competencias que nos indica UNESCO y la Comunidad Europea para los docentes virtuales, yo he seleccionado algunas de ellas que considero, de todas las 34 que encontré, las más importantes para esta época. La primera, administrativa, manejar un dispositivo móvil, una PC, una laptop y poder desarrollar nuestras presentaciones mínimas como tutores o docentes en el entorno educativo. Segundo, las competencias en la materia. ¿Por qué? Si nosotros nos hemos formado en un área, en una especialidad, es importante trabajar nuestras clases en esa especialidad, no en otra de las áreas. Muchas veces ha pasado que cuando estamos en la universidad nos dicen: faltan 4 horas para que complete su carga académica, ¿usted puede enseñar ética? Y no es ético enseñarlo, porque yo no me especialicé en ética. Si yo soy especialista en e-learning, en educación, en pedagogía, en pedagogía, en literatura, en lengua y teleeducación, para lo que me formé, o investigación, pero no puedo enseñar ética por 4 horas, o matemática, o otro curso. Ser especialista en el área, no cubrir espacios. Competencias de diseño, y ahí vamos a hablar no solo del diseño instruccional en los cursos virtuales, sino también en nuestras presentaciones. Como hemos visto, muchos aplicativos, muchos espacios donde se pueden crear presentaciones que no sean texto, 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 texto. Todavía se ven en las universidades o colegios profesores que llegan con una presentación solo texto, texto. A la universidad han llegado muchas veces, y como, bueno, voy a mencionar nuevamente, muchos médicos y abogados me presentaban láminas de 120 diapositivas y me decían: doctor, ahí está la presentación de PowerPoint. Yo, espantada, 120. ¿Qué había hecho el profesor? No era docente, era muchas veces médico o abogado o ingeniero. Habían pegado todo el Word al PowerPoint. Entonces yo digo, eso es un PowerWord, no es un PowerPoint. Pero esa es una debilidad. Los estudiantes, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, y el profesor ya se para, ¿qué? A leer. Lee las 120 láminas. Todos los chicos están haciendo cualquier cosa, pero muchas láminas con texto. Otra competencia es ser tutor o facilitador. No solamente docente, sino tutor. En el entorno virtual se llama tutor, que es el acompañante, el mentor, el guía, que nos va a permitir desarrollar esos entornos y sobre todo aquí recordemos lo que mencioné, que es la parte empática, la parte de la neuroeducación, la parte de motivar a los estudiantes. Las competencias de evaluación, si ya en el entorno presencial son importantes, utilizando rúbricas, en el entorno virtual son necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos que retroalimentar. Si no se retroalimenta una actividad virtual con una rúbrica, un instrumento de evaluación, no estamos evaluando adecuadamente de manera objetiva. En el Perú las calificaciones son de 0 a 20. Antes los estudiantes le poníamos 17 y decía: ¿y por qué tengo 17? Ah, tiene 17, no había una rúbrica. Pero ahora con una rúbrica tú puedes indicar por qué. Tuviste errores ortográficos, quizás no citaste a APA, etcétera, etcétera. Y todas las plataformas permiten integrar lo que son rúbricas, o sea, Moodle, Canvas, Blackboard, Chamilo y más.
Competencias técnicas, tener una videoconferencia, desarrollar un software, aplicarlo y trabajar. Pero una de las competencias muy importantes es la conectividad. Los docentes de esta época debemos estar conectados. No podemos estar aislados, sino ya no hay aprendizaje colaborativo, ya no hay conectivismo, ya no hay nodos que se van nutriendo en este proceso. Competencia de ayudar a los estudiantes a que ellos generen sus propias redes de aprendizaje, dejar que ellos sean los protagonistas, no a la educastración. Muchas veces antes nosotros veíamos que los estudiantes preguntan, ¿y cómo lo hago? A, B, C, D. Cuando los alumnos me preguntan cómo lo hago, yo les digo, impresióname, como tú creas. Pero doctora, ¿cómo lo hago? Ellos están esperando el paso a paso, están acostumbrados al A, B, C. Yo les digo, yo no quiero decirte cómo lo vas a hacer, porque si te digo que lo pintes de rojo, tú lo vas a pintar de rojo sin un porqué. Simplemente impresióname y hazlo como tú veas. Entonces, y les doy espacio. Cuando son presenciales, les dejo 2 horas libres, vayan, retornen. Si son virtuales, que creen grupos cerrados, les doy mi WhatsApp, todo muy abierto para que ellos puedan generar nuevos aportes. Marquemos caminos diferentes. Rompamos paradigmas en estos entornos, desde la posición que tengamos como docentes, como investigadores, como personas que gestionamos, y publiquemos las experiencias, dejémoslas plasmadas para que otras personas mañana, en base a ello, las superen. Definitivamente, si nosotros no dejamos escrito aquella experiencia que para nosotros quizá fue significativa dentro de un proceso académico, no va a poder avanzar este proceso de educación y calidad. La innovación es lo único que distingue a los líderes de los demás. Los demás han pasado sin dejar huella. Nos pueden decir quizás en el camino, uy, doctora, doctor, profesora, profesor, pero eso quizás puede equivocarse, puede estar mal, o se equivocó. Qué bien, me equivoqué, pero ese es un proceso de aprendizaje. Los demás no van a arriesgarse, van a seguir haciendo las cosas como siempre. Y ahí está. Tenemos que distinguirnos y hacer cosas diferentes como lo que estamos haciendo hoy día. Esta experiencia, este foro, este compartir estas conferencias, este congreso que nos llevan a caminos diferentes. Y bueno, y ahí les comparto también mis redes para cualquier contacto. Siempre estoy abierta a escribir, conversar con muchos alumnos, muchos expertos, siempre en los medios, compartir, porque esa es la época de la conectividad. Gracias.